Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es que por ellas no logremos concentrarnos en una sola tarea a la vez y, por lo tanto, no culminemos ninguna con éxito o dentro del tiempo que tenemos previsto para ella. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva, en muchas ocasiones, a sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio y a altos niveles de improductividad en las organizaciones. Enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una capacidad extraña en el mundo de hoy y, por lo tanto, según Cal Newport, en un activo cada vez más valioso en un entorno competitivo y lleno de trampas que roban nuestra atención. Trabajar a fondo permite dominar información en menos tiempo, resolver problemas de manera efectiva y obtener resultados sobresalientes, lo cual redunda en satisfacciones personales y un impacto laboral positivo. A partir de 4 reglas prácticas, este libro demuestra el valor de desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea. Introducción. En el cantón suizo de San Galo, en la orilla norte del lago de Zúrich, hay un pueblo llamado Bollingen. En 1922, el psiquiatra Carl Jung decidió construir en ese lugar una casa donde pudiera retirarse. Comenzó con una construcción básica de piedra de 2 pisos a la que llamó La Torre. Tras regresar de la India, donde observó que la gente tenía en sus casas un cuarto para meditar, el psiquiatra expandió el proyecto y mandó construir una oficina privada en la misma propiedad. En mi habitación de retiro estoy solo, afirmó Jung. Siempre mantengo la llave en mi poder, nadie puede entrar si no es con mi autorización. 1. En su libro Daily Rituals, el periodista Mason Curry hace referencia a diversos textos sobre Jung y a través de ellos recrea los hábitos de trabajo del psiquiatra en la torre. Según relata Curry, Jung se levantaba a las 7 de la mañana, tomaba un desayuno copioso y luego escribía durante 2 horas ininterrumpidas en su oficina privada. Por las tardes, meditaba o iba a dar largas caminatas en los campos vecinos. Como no había electricidad en la torre, al caer la noche utilizaba lámparas de gas para la iluminación y chimeneas para calentar el ambiente. A las 10 de la noche se iba a la cama. Desde un comienzo, la sensación de reposo y de renovación que obtenía en esa torre fue intensa. 2. Afirmó Jung. Aunque sería tentador considerar la torre de Bollingen como una casa de vacaciones, lo cierto es que, en el contexto de la carrera de Jung en aquel momento, la intención de construir ese lugar aislado junto al lago no era huir del trabajo. Por la época en que Jung compró la propiedad no disponía de los medios para tomar vacaciones. Tan solo un año atrás, en 1921, había publicado Tipos Psicológicos, un libro pionero que contribuyó a consolidar muchas de las diferencias que de tiempo atrás venían gestándose entre su pensamiento y las ideas del otrora mentor y amigo, Sigmund Freud. Estar en desacuerdo con Freud en los años 20 era un acto de osadía. Para sustentar su libro, Jung necesitaba mantener su agudeza mental y producir una serie de artículos y libros lúcidos, con los cuales podría apoyar y defender su psicología analítica, que fue el nombre que más adelante recibiría esa nueva escuela de pensamiento. Es claro que Jung tenía diversas ocupaciones en Zúrich, entre ellas sus conferencias y su trabajo como terapeuta. Sin embargo, mantenerse ocupado no le bastaba. Quería cambiar la forma como comprendemos el inconsciente y, para alcanzar esta meta, debía hacer un trabajo de reflexión más profundo y detallado que el que su agitado estilo de vida citadino le permitía. Jung se aisló en Bollingen no para huir de su vida profesional sino para profundizarla. Con el tiempo, Carl Jung se convertiría en uno de los pensadores más renombrados del siglo XX. Son muchas las razones que explican este éxito. Sin embargo, en el presente libro me interesa su compromiso con una destreza que, sin duda, desempeñó un papel fundamental en sus logros: trabajo a fondo, actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es fácil de replicar. Trabajar a fondo es necesario para extraer hasta la última gota de valor de nuestra capacidad intelectual. Tras décadas de investigaciones en los campos de la psicología y la neurociencia, sabemos que el estado de esfuerzo mental que acompaña trabajar a fondo es necesario también para mejorar nuestras aptitudes. Dicho de otro modo,
trabajar a fondo es exactamente el tipo de esfuerzo que se requiere para destacarse en un campo exigente, desde el punto de vista cognitivo, como el de la psiquiatría académica a comienzos del siglo XX. El término, trabajar a fondo, o trabajo profundo, es de mi propio cuño, no una expresión usada por Carl Jung, pero las acciones de este pensador durante aquel periodo indican que, sin duda, tenía claro cuál era el concepto subyacente. Jung construyó una torre de piedra en un paraje boscoso para poder trabajar profundamente en su vida profesional, una tarea que requería tiempo, energía y dinero. Como relata Currey, los desplazamientos frecuentes de Jung hacia Bollingen lo obligaban a dedicarle menos tiempo a su trabajo clínico, y añade, aunque tenía muchos pacientes, Jung no veía problema en tomarse tiempo para otras cosas. 3. Aunque era difícil que trabajar a fondo fuera una prioridad, salta a la vista que era crucial para alcanzar su meta de cambiar el mundo. El estudio de la vida de otros personajes influyentes, tanto en la historia reciente como en la lejana, nos permitirá llegar a conclusiones similares en lo que respecta al compromiso con trabajar a fondo. Así, por ejemplo, el ensayista francés del siglo XVI Michel de Montaigne se anticipó a Jung con su trabajo en una biblioteca privada que construyó en una torre en el costado sur de su castillo. 4. Por su parte, Mark Twain escribió buena parte de las aventuras de Tom Sawyer en un cobertizo ubicado en la granja Quarry Farm, en Nueva York, donde pasaba los veranos. Su estudio estaba totalmente aislado de la casa principal y la familia debía hacer sonar un cuerno para llamar al escritor a comer. 5. En tiempos históricos más recientes, tenemos el caso del guionista y director de cine Woody Allen. En el periodo de 44 años comprendido entre 1969 y el 2013, el neoyorquino escribió y dirigió 44 películas, que fueron nominadas para 33 premios de la Academia, un alucinante nivel de productividad artística. Durante este periodo Allen no tuvo computador, sino que llevó a cabo su escritura, desembarazada de toda distracción electrónica, en una máquina de escribir manual marca Germán Olympia SM3-6. Otro personaje que acompaña a Allen en su negativa a hacer uso de los computadores es Peter Higgs, un físico teórico que hace su trabajo en total aislamiento y desconexión, al punto de que los periodistas no pudieron contactarlo cuando se anunció que había ganado el premio Nobel. 7. Por otro lado, J.K. Rowling sí usa computadores, pero se mantuvo alejada de las redes sociales durante la escritura de sus novelas sobre Harry Potter, aunque ese periodo coincidió con el surgimiento de esa tecnología y su uso por parte de los famosos de los medios de comunicación. El personal de apoyo de Rowling finalmente abrió una cuenta de Twitter a su nombre en el otoño del 2009, año en el que trabajaba en una vacante imprevista, y en el lapso de 1 año y medio su único trino fue, «Soy yo, la verdadera, pero me temo que no me van a ver mucho por aquí, pues el papel y la pluma son mi prioridad por el momento». 8. Por supuesto que trabajar a fondo no se limita a los casos históricos ni a los casos de tecnofobia. El director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, organizaba 2 veces al año las famosas 10 Weeks, semanas para pensar, durante las cuales se aislaba, por lo general en una casa de campo a orillas de un lago, para dedicarse exclusivamente a leer y a producir grandes ideas. Durante una de esas famosas semanas, en 1995, escribió su conocido memorando titulado Internet Tidal Wave, la marea de Internet, tras el cual Microsoft dirigió su atención a una compañía nueva llamada Netscape Communications. 9. De otro lado, y de manera bastante irónica, Neal Stephenson, el renombrado autor del género cyberpunk que contribuyó a conformar nuestra concepción popular de la era de Internet, es prácticamente imposible de contactar por vía electrónica. En su sitio web no hay direcciones de correo electrónico y se encuentra un ensayo donde explica por qué es intencionadamente torpe en el uso de las redes sociales. Así lo explicó en una ocasión: si organizo mi vida de tal manera que logre juntar grandes segmentos de tiempo ininterrumpido y consecutivo, puedo escribir novelas. Si, por el contrario, me interrumpen demasiado, ¿qué obtengo a cambio? En lugar de sacar una novela que puede circular por mucho tiempo, habré escrito montones de correos electrónicos que recibirán unas pocas personas. 10. Es importante destacar la omnipresencia del trabajo a fondo en las personas influyentes, pues contrasta drásticamente con el comportamiento de la
Mayoría de los trabajadores del conocimiento contemporáneos, un grupo que está olvidando a grandes velocidades el valor de la profundidad. Se sabe bien por qué los trabajadores del conocimiento están perdiendo su familiaridad con trabajar a fondo, las herramientas en la red. Dentro de esta amplia categoría se encuentran los servicios de comunicación como el correo electrónico, el SMS y el WhatsApp, las redes sociales como Twitter y Facebook, y el atractivo revoltijo de sitios de entretenimiento mezclado con información, infotainment, como BuzzFeed y Reddit. En conjunto, el surgimiento de estas herramientas, sumado al acceso permanente que tenemos a ellas a través de los teléfonos inteligentes y de las redes de cómputo en las oficinas, ha fragmentado la atención de los trabajadores del conocimiento. Un estudio realizado en el 2012 por McKinsey descubrió que un trabajador promedio del conocimiento dedica más del 60% de sus horas laborales a la comunicación electrónica y a la búsqueda por Internet. Cerca del 30% del tiempo lo usa exclusivamente para leer y responder correos electrónicos. 11. En medio de este ámbito de atención fragmentada es muy difícil llevar a cabo un trabajo profundo, pues este requiere de largos periodos de actividad intelectual ininterrumpida. No obstante, hay que decir que los trabajadores del conocimiento no están holgazaneando. De hecho, están más ocupados que nunca. ¿Cómo se explica, entonces, esta discrepancia? En buena medida se puede explicar mediante la existencia de otro tipo de esfuerzo que constituye el otro lado de la moneda de la idea de trabajar a fondo, el trabajo superficial, constituido por tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo, tareas de tipo logístico que se suelen ejecutar en medio de distracciones. Estos esfuerzos por lo general no crean gran valor en el mundo y son fáciles de replicar. En la era actual de las herramientas en la red, los trabajadores del conocimiento hacen cada vez menos trabajo profundo y se quedan en la alternativa superficial, enviando y recibiendo constantemente mensajes de correo electrónico, como unos routers humanos, con interrupciones frecuentes propicias para la distracción. Un esfuerzo mayor, al que contribuiría el pensamiento profundo, como, por ejemplo, concebir una nueva estrategia de negocios o redactar una importante solicitud de subvención, se fragmenta en diversas partículas de distracción que conducen a una menor calidad. Para empeorar el asunto, según lo demuestra un número cada vez mayor de pruebas, la opción del cambio hacia lo superficial no puede revertirse fácilmente. Si pasamos el tiempo suficiente en un estado de superficialidad frenética, el resultado es una reducción permanente de nuestra capacidad para llevar a cabo trabajo profundo. Al parecer, Internet está socavando mi capacidad para la concentración y la contemplación, confiesa el periodista Nicholas Carr en un artículo publicado en el 2008 en la revista Atlantic. Y, no soy el único. 12. Carr desarrolló este punto de vista en un libro titulado The Shallows, Superficiales, que fue finalista del premio Pulitzer. Para escribir esta obra, como era de esperarse, Carr tuvo que aislarse en una cabaña y desconectarse de todo a la fuerza. 13. La idea de que las herramientas en la red nos están llevando de lo profundo a lo superficial no es nueva. El libro The Shallows fue simplemente el primero en medio de una serie de obras recientes que se han dedicado a examinar el efecto de Internet en nuestro cerebro y nuestros hábitos de trabajo. Entre otros títulos que vinieron a continuación se encuentran Hamlet's Blackberry, de William Power, The Tyranny of Email, de John Freeman, y The Distraction Addiction, de Alex So-Hoon Kim Pan. Todos ellos están de acuerdo en afirmar, más o menos, que las herramientas en la red nos distraen de los trabajos que requieren una atención constante y, al mismo tiempo, degradan nuestra capacidad para mantenernos concentrados. Dada la existencia de un gran cúmulo de pruebas, no gastaré tiempo corroborando este punto en el presente libro. Me parece que podemos estar de acuerdo en que las herramientas de la red ejercen un impacto negativo sobre trabajar a fondo. Pasaré por alto, asimismo, cualquier argumento grandilocuente sobre las consecuencias sociales a largo plazo de este cambio, ya que estos argumentos suelen abrir unos fosos intransitables. En un lado del debate se encuentran los tecnoescépticos, como Jaron Lanier y John Freeman, quienes sospechan que estas herramientas, por lo menos en su estado actual, son perjudiciales para la sociedad, en tanto que del otro lado del debate se encuentran los tecnooptimistas, como Clive Thompson, quienes arguyen que estas herramientas cambian a la sociedad, por supuesto, pero de maneras positivas. Así, por ejemplo, es posible que Google reduzca nuestra memoria,
pero el asunto es que ya no necesitamos tener una buena memoria, pues en la actualidad podemos buscar cualquier cosa que necesitemos saber. No tengo una postura particular respecto a este debate filosófico. Mi interés en este asunto reposa en una tesis que apunta a un interés mucho más pragmático e individualizado, el cambio de nuestra cultura laboral hacia lo superficial, sin importar que uno considere que sea filosóficamente bueno o malo, está sacando a flote una gran cantidad de oportunidades personales y económicas para los pocos individuos que reconozcan el potencial que implica resistirse a esta tendencia y favorecer la profundidad. Esta fue la oportunidad que explotó, hace relativamente poco, un joven consultor financiero de Virginia llamado Jason Van. Existen muchas maneras de averiguar que no somos tan valiosos para la economía. Jason Ben lo comprendió claramente cuando descubrió, poco después de emplearse como consultor financiero, que la gran mayoría de sus responsabilidades laborales se podían automatizar gracias a un parche para una secuencia de comandos de Excel. La compañía que había contratado a Ben producía informes para bancos que participaban en complejas negociaciones. Suena más interesante de lo que era, bromeó Ben en una de las entrevistas que tuvimos. Se necesitaban, para el proceso de creación de los informes, muchas horas de manipulación manual de datos en varias hojas de cálculo de Excel. Al comienzo, Ben tardaba 6 horas por informe para llevar a cabo esta tarea. Los más veteranos de la oficina podían hacer la labor en la mitad del tiempo. A Ben no le complacía mucho esta perspectiva. El proceso, tal como me lo enseñaron, era torpe y requería mucho trabajo manual, recuerda Ben. El joven analista sabía que Excel tenía una función llamada macros que servía para automatizar tareas comunes. Ben leyó algunos artículos al respecto y, al poco tiempo, creó una hoja de cálculo que contenía varios de estos macros con el fin de llevar a cabo el proceso de 6 horas de manipulación manual. La tarea se reducía, así, a unos cuantos clics. El trabajo de elaboración de un informe, en el que originalmente Ben gastaba un día laboral, se reducía a menos de 1 hora. Ben es un hombre inteligente. Obtuvo un diploma en economía en la prestigiosa Universidad de Virginia. Al igual que muchos en su situación, tenía grandes ambiciones profesionales. No tardó mucho en comprender que esas ambiciones no lo llevarían muy lejos si sus principales destrezas profesionales las podían ejecutar las macros de Excel. Ben se propuso, entonces, hacer aumentar su valor para el mundo. Tras un periodo de investigación, llegó a una conclusión que comunicó a su familia. Renunciaría a su trabajo como hoja de cálculo humana y se convertiría en programador de computadores. No obstante, como suele ocurrir con esos planes grandiosos, había un gran obstáculo: Ben no tenía la más remota idea de programar. En mi calidad de experto en computadores, puedo confirmar lo obvio: la programación informática es difícil. La mayoría de desarrolladores pasan 4 años en la universidad aprendiendo el tejemaneje de su oficio antes de lanzarse a su primer trabajo. Llegados a este punto, deben hacer frente a una feroz competencia para obtener las mejores oportunidades laborales. Jason Ben no disponía de tanto tiempo. Después de su revelación con Excel, renunció a su empleo con la compañía financiera y empezó a preparar su siguiente paso. A sus padres les alegraba que el joven tuviera un plan, pero no les alegraba mucho la perspectiva de que su regreso a casa fuera un proyecto a largo plazo. Ben tenía que aprender una destreza y debía hacerlo pronto. En este punto se encontró de frente con el mismo problema que les impide a muchos trabajadores del conocimiento aventurarse en campos laborales más dinámicos. Adquirir conocimientos complejos, como ocurre con la programación de computadores, requiere de una concentración intensa e ininterrumpida sobre conceptos cognitivamente exigentes. Es el mismo tipo de concentración que llevó a Carl Jung a los bosques que rodean el lago de Zúrich. Dicho de otro modo, esta tarea exige trabajo profundo. Sin embargo, tal como lo afirmé más atrás, la mayoría de los trabajadores del conocimiento han perdido la aptitud para hacerlo. Ben no era una excepción de esta tendencia. Me pasaba todo el tiempo en internet y revisando el correo. No podía evitarlo. Era una compulsión, relata Ben. Así transcurrían sus días antes de renunciar a su trabajo en el campo de las finanzas. Los problemas del joven con la profundidad no paraban allí. En una ocasión, unos de sus supervisores en la compañía le propusieron un proyecto.
Querían que creara un plan de negocios, dice Ben. Sin saber cómo se redactaba un plan de negocios, decidió investigar un poco y leyó 5 planes de negocios diferentes, los comparó y los contrastó para entender qué debía hacer. La idea era buena, pero Ben tenía un problema, no podía concentrarme. Durante esa época, según confiesa, había días en que pasaba muchas horas, 98% de mi tiempo, navegando en la red. El proyecto de redactar un plan de negocios, una excelente oportunidad para destacarse en el comienzo de su carrera, nunca llegó a cristalizarse. Al retirarse de la compañía financiera, Ben era consciente de sus dificultades con trabajar a fondo. Sabía que, para dedicarse a aprender a programar, debía enseñarle a su mente a ser profunda. El método que adoptó fue drástico pero eficaz. Me encerré en una habitación sin computadores, lo único que tenía a la mano eran libros de texto, tarjetas para tomar notas y un resaltador. Ben resaltaba frases de sus libros de programación de computadores, pasaba las ideas a las tarjetas de notas y luego las repetía en voz alta. En un comienzo, este periodo sin distracciones electrónicas fue duro. Sin embargo, se había prometido a sí mismo que por nada del mundo iba a dejar de estudiar ese material, no permitiría que hubiera en esa habitación nada que lo distrajera. Con el paso del tiempo, aprendió a concentrarse mejor y llegó a un punto en que pasaba 5 o más horas no consecutivas de concentración, sin distracciones, aprendiendo esa nueva y difícil destreza. En ese lapso leí unos 18 libros sobre el tema, recuerda. Después de pasar 2 meses encerrado estudiando, Ben se presentó al Dev Bootcamp, un centro de formación para programadores famoso por su dificultad, donde en una semana tomó un curso intensivo de 100 horas para aprender programación de aplicaciones en la red. Mientras hacía averiguaciones sobre el programa, Ben conoció a un estudiante con un doctorado de Princeton, quien describió su paso por Dev como lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Gracias a su preparación y a su aptitud recién puesta a punto para trabajar a fondo, Ben fue un alumno destacado. Algunas de las personas que se presentan no están preparadas, afirma. No se pueden concentrar. No pueden aprender rápidamente. Solo la mitad de los estudiantes que comenzaron con Ben se graduó al mismo tiempo. Ben no solo se graduó, sino que fue el mejor alumno de su clase. Trabajar a fondo dio sus frutos. Ben no tardó en encontrar un trabajo como desarrollador en una nueva empresa de tecnología en San Francisco que contaba con una financiación de $25 millones y un selecto grupo de empleados. Cuando Ben dejó su puesto como consultor financiero, tan solo medio año antes, ganaba un salario de $40,000 al año. En su nuevo trabajo como desarrollador informático empezó a ganar $100,000, un monto que podrá seguir aumentando en el mercado de Silicon Valley, de la misma forma que trabajar a fondo podrá seguir aumentando sus destrezas. La última vez que hablé con Ben estaba muy a gusto en su nuevo empleo. Ahora que había descubierto las bondades de trabajar a fondo, había alquilado un apartamento cerca de la oficina, lo cual le permitía llegar temprano, antes que los demás, y trabajar sin distracciones. En un día bueno, puedo trabajar concentrado 4 horas antes de la primera reunión, explicó. Luego, tal vez otras 3 o 4 horas por la tarde. Y digo concentrado en serio, sin correo electrónico, ni Hacker News, un sitio web muy conocido por los apasionados de la tecnología solo programando. Para ser una persona que a veces pasaba hasta el 98% del día laboral navegando en Internet, hay que decir que la transformación de Jason Van es extraordinaria. El caso de Jason Van nos enseña una lección muy importante: trabajar a fondo no es una reivindicación nostálgica de escritores y filósofos de comienzos del siglo XX. Es una destreza que tiene gran valor en la vida moderna. 2 razones explican este valor. La primera está relacionada con el aprendizaje. Vivimos en una economía de la información que se basa en sistemas complejos que cambian rápidamente. Por ejemplo, algunos de los lenguajes de programación que Ben aprendió no existían hace 10 años y muy probablemente estarán pasados de moda dentro de otros 10. Asimismo, una persona que se desempeñaba en el área de mercadeo en los años 90 quizá no imaginó que hoy debe tener sólidos conocimientos en análisis digital. Por lo tanto, para seguir siendo valiosos en nuestra economía, es necesario que dominemos el arte de aprender rápidamente cosas complicadas.
Esta labor exige un trabajo profundo. Si no cultivamos esta aptitud, nos quedaremos atrás conforme vaya avanzando la tecnología. La segunda razón por la que se considera valioso trabajar a fondo es que el impacto de la revolución digital en las redes es un arma de doble filo. Si logramos crear algo útil, el público al que podemos llegar, por ejemplo, empleados o clientes, es prácticamente ilimitado, lo cual magnifica enormemente las compensaciones monetarias. Por el contrario, si producimos algo mediocre, el asunto se vuelve problemático, pues al público no le cuesta nada encontrar una mejor alternativa en línea. Si usted es programador, escritor, especialista en mercadeo, consultor o empresario, su situación es similar a la de Jung, que necesitaba producir ideas más agudas que las de Freud. Su situación es similar a la de Jason Van, que debía mantener su nivel en una compañía nueva y muy apetecida. Si queremos triunfar, debemos producir lo mejor que nuestras capacidades nos permitan producir. Se trata de una labor que requiere trabajo profundo. El aumento de la necesidad de trabajar a fondo es nuevo. En las economías industriales había una pequeña clase de trabajadores cualificados y profesionales para los cuales era crucial trabajar a fondo, pero la mayoría de los trabajadores podían desempeñarse bien sin tener que cultivar la aptitud para concentrarse sin distracciones. Recibían un salario por maniobrar determinadas herramientas y el oficio prácticamente se mantenía sin cambios a lo largo de varias décadas. Sin embargo, al pasar a una economía de la información, un número cada vez mayor de personas son trabajadoras del conocimiento y trabajar a fondo se convierte en un elemento clave, aunque muchos todavía no han caído en la cuenta de esta realidad. Trabajar a fondo no es una destreza anticuada que se esté volviendo irrelevante. Por el contrario, es una aptitud crucial para cualquier persona que quiera avanzar en una economía de la información globalmente competitiva, que tiende a dejar de lado a aquellos que no hacen bien la tarea. Las compensaciones jugosas las obtendrán no las personas que se sienten cómodas usando Facebook, una tarea superficial, que se puede replicar fácilmente, sino aquellas que se sienten a gusto creando innovadores sistemas de distribución que rigen el funcionamiento del servicio, una tarea definitivamente profunda y difícil de replicar. Trabajar a fondo es tan importante que podemos considerarlo, parafraseando al autor de textos sobre negocios Eric Barker, el superpoder del siglo XXI, 14. A la luz de lo anterior, nos encontramos ante dos conceptos fundamentales, el de la escasez de trabajar a fondo y el de su valor cada vez mayor. La mezcla de estos dos conceptos nos proporciona la base para desarrollar los temas que trataremos en este libro. La hipótesis de trabajar a fondo, la aptitud para llevar a cabo un trabajo en profundidad es cada vez más escasa, pero, al mismo tiempo, cada vez más valiosa en nuestra economía. Como resultado de esta dinámica, triunfarán quienes cultiven esta aptitud y hagan de ella el pilar de su vida laboral. Este libro se propone dos metas y las desarrolla en dos partes. En la primera, busco convencerlo a usted de la veracidad de la hipótesis sobre trabajar a fondo. En la segunda, me propongo enseñarle cómo sacar partido de esta realidad, mediante el entrenamiento del cerebro y la transformación de los hábitos laborales para hacer de trabajar a fondo el pilar de su vida profesional. Sin embargo, antes de entrar en materia, me gustaría explicar por qué me convertí en un devoto de la profundidad. He pasado los últimos 10 años cultivando mi propia aptitud para concentrarme en cosas difíciles. A fin de comprender los orígenes de este interés, conviene saber que soy científico teórico de los computadores y que llevé a cabo mi formación doctoral en un famoso grupo de trabajo en MIT llamado Theory of Computation, un entorno profesional donde la capacidad para concentrarse se considera una destreza laboral clave. Durante esos años, compartí una oficina en la sección de posgrados con el ganador de una beca MacArthur, conocida como la Beca para Genios. El MIT contrató a este profesor antes de que tuviera la edad legal para beber alcohol. No era raro ver a este teórico sentado en el espacio común del salón de posgrados mirando unas notas en un tablero, rodeado por un grupo de académicos que también miraban el tablero en silencio. Pasaban muchas horas así. Yo me iba a almorzar y regresaba, pero ellos seguían allí. Es muy difícil contactar a este profesor. No tiene cuenta en Twitter y es muy probable que, si no conoce a la persona que le escribe un correo electrónico, no le responda. El año pasado publicó 16 ensayos académicos.
Este tipo de concentración inflexible era típico de la atmósfera académica de mis años como estudiante. Como es de esperarse, pronto adquirí un compromiso similar con la profundidad. Para desgracia de mis amigos y de los diversos editores con los que he publicado mis libros, nunca he tenido una cuenta de Twitter o de Facebook, ni he hecho presencia en las redes sociales. Lo más cercano a eso es mi blog. No navego en la red y me entero de la mayor parte de las noticias por The Washington Post, que me llega a la casa, y por la National Public Radio, NPR. Tampoco es muy fácil encontrarme. En el sitio web que tengo como autor no hay una dirección personal de correo electrónico. Mi primer teléfono inteligente lo tuve por primera vez en el 2012, cuando mi esposa, que estaba embarazada, me dio un ultimátum: tienes que conseguirte un teléfono que funcione antes de que nazca nuestro bebé. Mi compromiso con la profundidad ha dado sus frutos. En los últimos 10 años, tras graduarme de la universidad, publiqué 4 libros, obtuve un doctorado, escribí muchos ensayos académicos revisados por pares y fui contratado como profesor en la Universidad de Georgetown, con posibilidades de obtener la permanencia. Pude mantener esta voluminosa producción sin tener que trabajar más allá de las 5 o 6 de la tarde. Me fue posible organizar este cronograma tan apretado gracias a que hice esfuerzos significativos por minimizar lo superficial en mi vida y aprovechar al máximo el tiempo que se libera de este modo. Organizo mis días en torno a un núcleo de trabajo profundo cuidadosamente escogido y ubico en la periferia de mi programación las actividades superficiales que definitivamente no puedo evitar. 3 o 4 horas al día, 5 días a la semana, de trabajo concentrado e ininterrumpido producen resultados muy valiosos. Mi compromiso con la profundidad también me ha reportado beneficios que van más allá de lo profesional. En términos generales, no toco el computador entre el momento en que llego a casa del trabajo y la mañana siguiente, cuando comienza la nueva jornada laboral. La principal excepción la constituye mi blog, que actualizo después de que mis hijos se van a dormir. Esta capacidad para desconectarme totalmente, en contraste con la costumbre más común de consultar a toda carrera los correos del trabajo, o ver qué ocurre en las redes sociales, me permite estar presente con mi esposa y mis 2 hijos en las noches. Además, me da tiempo para leer una cantidad de libros que resulta sorprendente en el caso de un padre de familia. Por otra parte, la ausencia de distracciones en mi vida hace que desaparezca ese trasfondo de energía mental nerviosa que caracteriza la vida cotidiana de mucha gente. No me incomoda estar aburrido, y esta es una destreza muy gratificante, sobre todo en las noches de verano en la ciudad de Washington, en las que oigo por la radio los partidos de béisbol de los Nationals. La mejor manera de describir este libro es presentarlo como un intento por formalizar y explicar mi atracción hacia la profundidad por encima de la superficialidad, y como un esfuerzo por detallar los tipos de estrategias que me han permitido dar forma a esta atracción. En parte, he querido poner en palabras mis pensamientos para ayudarle a usted a seguir mis pasos en la reorganización de su vida en torno al trabajo profundo. Por otro lado, también me interesa destilar y aclarar mis ideas para seguir desarrollando mi práctica. Mis convicciones respecto a la hipótesis de trabajar a fondo me han ayudado a prosperar, pero sé que aún no he desarrollado todo mi potencial como productor de valor. Usted puede tener la certeza de que yo he hecho los mismos esfuerzos que planteo en relación con las ideas y los consejos de este libro: eliminar sin piedad lo superficial y cultivar meticulosamente la intensidad de mi profundidad. En la conclusión de este libro, se verán algunos resultados. Para llevar a cabo su aspiración de revolucionar el mundo de la psiquiatría, Carl Jung construyó una casa aislada en el bosque. La Torre de Bollingen se convirtió en un lugar donde Jung podía mantener su capacidad para pensar profundamente y luego aplicar esa destreza para producir una obra cuya sorprendente originalidad cambiaría el mundo. En las páginas que siguen, trataré de convencerlo a usted de acompañarme en el esfuerzo por construir sus propias torres de Bollingen, cultivar la aptitud para producir valor real en un mundo cada vez más distraído y reconocer una verdad que han acogido las personalidades más productivas e importantes de todas las generaciones: una vida profunda es una buena vida. Primera parte. La idea. Capítulo 1. Trabajar a fondo es valioso. El día de las elecciones presidenciales se avecinaba en los Estados Unidos. Corría el 2012.
Como era habitual en los momentos de interés nacional, el tráfico en el sitio web de The New York Times aumentó de manera drástica. Sin embargo, en esta ocasión había algo diferente. Una porción enorme de este tráfico, más del 70%, según algunos informes, correspondía a visitas a un solo lugar de ese dominio que había crecido rápidamente. No era el titular de una noticia importante, ni era un comentario escrito por alguno de los columnistas ganadores del premio Pulitzer. Era un blog escrito por un fanático de las estadísticas del béisbol que se había convertido en experto en predicciones para las elecciones. Su nombre es Ned Silver, 1. Poco menos de un año después, ESPN y ABC News se llevaron a Silver del Times, que trató de retenerlo con la promesa de darle un equipo de 2 escritores, y le ofrecieron un contrato según el cual podría desempeñar un papel importante en secciones tan diversas como el clima, las noticias y, quizá con menos probabilidades, la transmisión de los premios Oscar. 2. Aunque se ha cuestionado el rigor metodológico de los modelos, hechos a mano, por Silver, son pocos quienes dudan que, en el año 2012, este genio de los datos, a sus 35 años de edad, era un triunfador dentro de la economía estadounidense. 3. Otro triunfador es David Heinemeier Hansson, una estrella de la programación de computadores que creó Ruby on Rails, un armazón de desarrollo para aplicaciones web, que actualmente es la base de algunos de los destinos más populares de la red, entre los que se cuentan Twitter y Hulu. Hansson es socio de la influyente empresa de desarrollo Basecamp, que, hasta el 2014, se conocía con el nombre de 37 Signals. Hansson no habla públicamente de la magnitud de sus ganancias con Basecamp ni de sus demás fuentes de ingresos, pero podemos suponer que son bastante jugosas si tenemos en cuenta que Hansson tiene casas en Chicago, Malibú y Marbella, España, donde se lo ve disfrutar de los automóviles de carreras. 4. Nuestro tercer y último ejemplo de un claro triunfador en la economía de los Estados Unidos es John Doerr, socio de Kleiner Perkins Caufield y Baíes, una firma de capital de riesgo en Silicon Valley. Doerr contribuyó a la financiación de muchas de las compañías que hoy en día sustentan la actual revolución tecnológica, entre ellas Twitter, Google, Amazon, Netscape y Sun Microsystems. El rendimiento de esas inversiones ha sido astronómico. El patrimonio neto de Doerr en el momento de escribir este libro era de más de $3.000 millones. 5. ¿Por qué Silver, Hansson y Doerr han tenido resultados tan positivos? Hay 2 tipos de respuesta para esta pregunta. El primer tipo es de naturaleza micro y pone el énfasis en la personalidad y en las tácticas que le permitieron crecer a cada uno. El segundo tipo de respuesta es de naturaleza macro, se concentra menos en el individuo y más en el tipo de trabajo que representa. Aunque ambas perspectivas son importantes, las respuestas macro son las más relevantes para nuestro análisis, pues ilustran mejor lo que premia nuestra economía. Para explorar esta perspectiva, acudiremos a 2 economistas del MIT, Eric Brynjolfsson y Andrew McAfee, quienes en su libro Race Against the Machine, publicado en el 2011, exponen maravillosamente el argumento de que la increíble e inesperada transformación de nuestros mercados laborales, producto de diversas fuerzas, se debe en particular al surgimiento de la tecnología digital. Nos encontramos en la fase de los dolores de parto de una gran reestructuración, explican Brynjolfsson y McAfee en las primeras páginas del libro. Las tecnologías avanzan a toda velocidad, pero muchas de nuestras destrezas, así como diversas organizaciones, se están quedando atrás. 6. Para muchos trabajadores, este atraso es sinónimo de malas noticias. Las máquinas inteligentes son cada vez mejores y la diferencia entre las capacidades del hombre y de la máquina se está acortando. Por eso, los empleadores prefieren conseguir nuevas máquinas en lugar de nuevos empleados. A veces el trabajo solo puede hacerlo un humano, pero los avances en las comunicaciones y la tecnología de colaboración están facilitando más que nunca el trabajo a distancia, con lo cual las compañías prefieren tercerizar las funciones principales y asignárselas a las estrellas del ramo, lo que deja sin empleo a los trabajadores locales. Sin embargo, esta perspectiva no es universalmente sombría. Como señalan Brynjolfsson y McAfee, esta gran reestructuración no está disminuyendo los trabajos sino dividiéndolos. Aunque una cantidad cada vez mayor de trabajadores perderán en esta nueva economía, a medida que sus destrezas se vayan automatizando o se vayan volviendo más fáciles de tercerizar,
Otros no solo sobrevivirán sino que prosperarán y serán más valorados y, por lo tanto, mejor pagados que antes. Brynjolfsson y McAfee no son los únicos que proponen esta trayectoria bimodal para la economía. En el 2013, por ejemplo, Tyler Cowen, economista de la Universidad George Mason, publicó Average is Over, un libro que le hace eco a la tesis de la brecha digital. No obstante, lo que hace del análisis de Brynjolfsson y McAfee una herramienta particularmente útil es que identifica tres grupos específicos que quedarán del lado lucrativo de esta brecha y se alzarán con una cantidad desproporcionada de los beneficios de la era de las máquinas inteligentes. No debe sorprendernos que Silver, Hanson y Doerr pertenezcan, precisamente, a estos tres grupos. Veamos cada uno de ellos para comprender por qué se han vuelto tan valiosos. Los trabajadores altamente cualificados Brynjolfsson y McAfee le dan al grupo donde encontramos a Ned Silver el nombre de trabajadores altamente calificados. Los avances en campos como la robótica y el reconocimiento de voz han conducido a la automatización de muchos empleos que requieren poca cualificación, pero, tal como señalan estos dos economistas, otras tecnologías, como la visualización de datos, la analítica, las comunicaciones de alta velocidad y la creación expedita de prototipos, han propiciado el aumento de la contribución de un razonamiento más abstracto y basado en la información, lo cual ha producido un incremento en el valor de estos trabajos. 7. En otras palabras, las personas que tengan la proverbial capacidad para trabajar con máquinas cada vez más complejas y obtener de ellas valiosos resultados, serán las que prosperen. Tyler Cowen resume esta realidad de manera más tosca. La pregunta que habremos de plantear será, ¿es usted bueno para trabajar con máquinas inteligentes? 8. Sobra decir que Ned Silver, con su desenfado para meter datos en gigantescas bases de datos y luego usarlos en sus misteriosas simulaciones con el método Monte Carlo, es el epítome del trabajador altamente cualificado. Las máquinas inteligentes no son un obstáculo para el éxito de Silver, sino la condición previa del mismo. Las superestrellas. El gran programador David Heinemeier Hansson es un ejemplo del segundo grupo de personas que, según predicen Brynjolfsson y McAfee, triunfarán en nuestra nueva economía, las superestrellas. Las redes de datos de alta velocidad y las herramientas de colaboración, como el correo electrónico y el software de reuniones virtuales, han acabado con el regionalismo en muchos sectores del trabajo del conocimiento. Ya no tiene sentido, por ejemplo, contratar a un programador de tiempo completo, asignarle un espacio físico de oficina y pagarle beneficios cuando, en lugar de eso, es posible pagarle a uno de los mejores programadores del mundo, como Hanson, durante el tiempo que se necesita para terminar el proyecto en cuestión. De esta forma, muy probablemente usted obtendrá mejores resultados por menos dinero, en tanto que Hanson podrá atender a un número mayor de clientes al año y, por lo tanto, también estará en una mejor situación. El hecho de que Hanson trabaje a distancia desde Marbella, España, mientras que la oficina que usted dirige está en Des Moines, Iowa, no es algo que le incumba a su compañía, pues los avances en las comunicaciones y en las tecnologías de colaboración hacen que el proceso se pueda llevar a cabo sin baches. Por otra parte, esta realidad sí les importa a los programadores locales menos talentosos que viven en Des Moines y necesitan un salario. La misma tendencia se observa en los campos, cada vez más numerosos, donde la tecnología posibilita el trabajo productivo a distancia, como la consultoría, el mercadeo, la creación de contenido escrito o el diseño. Una vez que el mercado del talento sea universalmente accesible, las personas que están en su cima prosperarán y los demás sufrirán. En un ensayo pionero publicado en 1981, el economista Sherwin Rosen develó las matemáticas que sustentan esos mercados en los que el ganador se lleva todo. 9. Una de sus principales ideas consiste en hacer una modelización explícita del talento, inocuamente denominado en sus fórmulas con la variable Q, como un factor con sustitución imperfecta, que Rosen explica de la siguiente manera: escuchar a una serie de cantantes mediocres no equivale a escuchar una presentación destacada. 10. En otras palabras, el talento no es un bien que podamos comprar a granel y mezclarlo para obtener los niveles deseados, es muy importante conseguir al mejor. Por lo tanto, si tenemos un mercado en el que el consumidor tiene acceso a todos los cantantes y el valor Q de todos está claro, el consumidor escogerá al mejor.
Aunque la ventaja en talento del mejor sea pequeña en comparación con el siguiente hacia abajo, las superestrellas se quedarán con lo mejor del mercado. En los años 80, cuando Rosen estudió este efecto, se concentró en ejemplos como las estrellas de cine y los músicos, que se encontraban en mercados claros, tales como las tiendas de música y los cines, en los cuales el público tiene acceso a diferentes artistas y puede conocer su talento de manera precisa antes de tomar la decisión de comprar. El rápido surgimiento de las tecnologías de comunicación y colaboración ha transformado muchos otros mercados que antes eran locales y los ha convertido en un bazar universal. Las pequeñas compañías que buscan un programador de computadores o un consultor en relaciones públicas ahora tienen acceso a un mercado internacional de talento, de la misma forma en que el advenimiento de la tienda de discos les permitió a los amantes de la música radicados en pueblos pequeños tener acceso no solo a los músicos locales sino comprar los discos de las mejores bandas del mundo. El efecto de las superestrellas tiene en la actualidad una aplicación más amplia de la que Rosen pudo haber previsto hace 30 años. Un número cada vez mayor de individuos en nuestra economía está compitiendo con las grandes estrellas de su ramo. Los propietarios, el último grupo que prosperará en nuestra nueva economía, el grupo donde se encuentra John Doerr, está compuesto por las personas que poseen el capital para invertir en las nuevas tecnologías que guían la gran reestructuración. Ya lo había señalado Marx, el acceso al capital ofrece ventajas enormes. Sin embargo, también es cierto que en algunas épocas las ventajas son mayores que en otras. Tal como explican Brynjolfsson y Maffei, la época de la posguerra en Europa es un ejemplo de un mal momento para tener dinero en efectivo, pues la combinación de una rápida inflación con una pesada carga impositiva arrasó con las fortunas de los ricos tradicionales a una velocidad sorprendente. Podríamos darle a este fenómeno el nombre de efecto Downton Abbey. Por el contrario, a diferencia de la posguerra, el periodo de la gran reestructuración sí es particularmente propicio para los dueños del capital. Para comprender por qué, recordemos primero que la teoría de la negociación, un componente clave del pensamiento económico estándar, sostiene que cuando se gana dinero mediante una combinación de inversión de capital y mano de obra, las compensaciones se dan, grosso modo, de manera proporcional a los aportes. A medida que la tecnología digital reduce la necesidad de mano de obra en muchas industrias, aumenta la proporción de las compensaciones para quienes poseen las máquinas inteligentes. En la economía de hoy, el dueño de una compañía de capital de riesgo puede financiar una compañía como Instagram, que luego se vendió por $1.000 millones, y emplear tan solo a 13 personas, 11. ¿En qué otro periodo de la historia tan poca cantidad de mano de obra había producido un valor tan alto? Con un aporte tan bajo de mano de obra, la proporción de la riqueza que retorna a los dueños de las máquinas inteligentes no tiene precedentes. No es de extrañar que el dueño de una compañía de capital de riesgo que entrevisté para mi último libro hubiera expresado con preocupación: todo el mundo quiere mi trabajo. Juntemos los hilos que hemos tendido hasta el momento. El pensamiento económico actual, según mis encuestas, sostiene que el crecimiento e impacto sin precedentes de la tecnología está creando una reestructuración sustancial de nuestra economía. En esta nueva economía, 3 grupos tendrán una ventaja particular: los de las personas que puedan trabajar de manera eficiente y creativa con las máquinas inteligentes, aquellas que se destacan en lo que hacen y las que tienen acceso al capital. Es preciso aclarar que esta gran reestructuración identificada por economistas como Brynjolfsson, McAfee y Cowen no es la única tendencia importante del momento, y los 3 grupos que acabo de mencionar no son los únicos grupos que obtendrán buenos resultados, pero lo importante para el argumento de este libro es que esas tendencias, aunque no son las únicas, sí son importantes, y que esos grupos, aunque hay otros, sí prosperarán. Por lo tanto, si usted se convierte en miembro de uno de esos grupos, tendrá buenos resultados. Si ocurre lo contrario, es posible que siga obteniendo buenos resultados, pero su posición será más precaria. La pregunta que se abre enseguida es obvia: ¿cómo podemos entrar a formar parte de estos grupos ganadores? Aún a riesgo de debilitar su entusiasmo, debo decirle que no conozco el secreto para amasar rápidamente un capital importante y convertirse en el siguiente John Doerr. Si conociera dicho secreto, lo más probable es que no lo compartiría en un libro. Los otros 2 grupos ganadores son más accesibles. Cómo acceder a ellos es la meta que trataremos a continuación.
Cómo volverse ganador en la nueva economía. He identificado dos grupos que van a prosperar y, que según afirmo, son accesibles. El de las personas que pueden trabajar de manera creativa con las máquinas inteligentes y las que son estrellas en su campo de acción. ¿Cuál es el secreto para pertenecer a estos lucrativos sectores en un mundo en el que la brecha digital es cada vez mayor? Considero que son esenciales las dos aptitudes siguientes. Dos aptitudes esenciales para prosperar en la nueva economía. 1. La aptitud para dominar rápidamente cosas difíciles. 2. La aptitud para producir en un nivel superior, tanto en lo concerniente a calidad como a velocidad. Comencemos con la primera aptitud. Para comenzar, debemos recordar que hemos sido malcriados por la extraordinaria facilidad del uso de muchas tecnologías, como Twitter y el iPhone. Sin embargo, estos ejemplos son productos de consumo, no herramientas serias. La mayoría de las máquinas inteligentes que guían la gran reestructuración son bastante más complejas de entender y de dominar. Pensemos en Ned Silver, nuestro primer ejemplo de persona que prospera trabajando bien con una tecnología complicada. Si profundizamos un poco más en su metodología, veremos que la predicción de las elecciones mediante el uso de datos no es algo tan simple como escribir en un cuadro de búsqueda la frase ¿quién va a obtener un mayor número de votos? Lo que hace Silver es valerse de una gran base de datos de resultados de encuestas, cientos de encuestas hechas por más de 250 encuestadores. Con esas encuestas alimenta el Stata, un reconocido sistema de análisis estadístico producido por la compañía Stata Corp. Estas herramientas no son fáciles de dominar. 12. Veamos a continuación el tipo de comando que es necesario entender para poder trabajar con una base de datos moderna como la que usa Silver. Create view ciudades as select nombre, población, altitud from capitales union select nombre, población, altitud from no-capitales. Las bases de datos de este tipo responden a comandos creados en un lenguaje llamado SQL. Se envían comandos como el que mostramos más arriba para poder interactuar con la información almacenada. Para poder manipular estas bases de datos se necesita un razonamiento sutil. En el ejemplo anterior, se crea una view, una tabla de base de datos virtual que junta datos de diversas tablas existentes y que los comandos de SQL pueden luego manejar como una tabla estándar. Cuando crear vistas y cómo hacerlo bien es una tarea difícil, una entre las muchas que es necesario comprender y dominar para obtener resultados razonables de las bases de datos de la vida real. 13. Continuando con nuestro estudio de caso de Ned Silver, veamos la otra tecnología que utiliza, Stata. Se trata de una poderosa herramienta que no es posible aprender intuitivamente después de darle una rápida mirada. La versión más reciente de este software, Stata 13, agrega muchas características nuevas, tales como los efectos de tratamiento, modelos multinivel, potencia y tamaño de la muestra, generalización SEM, pronóstico, tamaño de efecto, Project Manager, strings más largos, blob y mucho más. Silver usa este complejo software para crear intrincados modelos con componentes que se engranan unos con otros, entre otros, regresiones múltiples llevadas a cabo en parámetros personalizados, que luego son referenciadas como relevancias personalizadas usadas en expresiones probabilísticas. Doy estos detalles porque me interesa resaltar que las máquinas son complejas y difíciles de dominar. 14. Por ende, para entrar en el grupo de personas que pueden trabajar bien con estas máquinas es necesario pulir las aptitudes para dominar cosas difíciles. Como estas tecnologías cambian rápidamente, el proceso de dominar cosas difíciles nunca termina, es necesario estar en capacidad de hacerlo rápidamente, una y otra vez. Por supuesto, esta capacidad no solo es necesaria para trabajar bien con máquinas inteligentes. También desempeña un papel importante si queremos convertirnos en superestrellas en cualquier campo, incluso aquellos que no tienen nada que ver con la tecnología. Para convertirse en un instructor de yoga de primera línea, usted debe obtener y dominar una serie de aptitudes físicas difíciles. Si quiere destacarse en un área particular de la medicina, por poner otro ejemplo, debe aprender rápidamente los resultados de las investigaciones más recientes sobre ciertos procedimientos. Para resumir estas observaciones, diremos que no es posible prosperar si no podemos aprender. Ahora veamos la segunda gran aptitud que mencionábamos anteriormente, producir en un nivel superior. Si usted quiere convertirse en una superestrella,
es necesario que domine las aptitudes del ramo, pero eso no es suficiente. Es necesario transformar el potencial latente en resultados tangibles que sean valiosos para el público. Por ejemplo, muchos desarrolladores pueden hacer bien su labor de programar, pero David Hansen, el ejemplo que mencionábamos más atrás, sacó partido de sus capacidades y produjo Ruby on Rails, el proyecto que le valió su gran reputación. Para llevarlo a cabo, Hansen tuvo que llevar al máximo sus aptitudes y producir unos resultados incuestionablemente valiosos y concretos. Esta aptitud para producir también se aplica en el caso de quienes buscan destacarse en el uso de las máquinas inteligentes. No bastaba que Ned Seldor aprendiera a manipular grandes cantidades de información y a llevar a cabo análisis estadísticos. El punto clave estaba en usar esta aptitud para extraer de las máquinas una información que le interesaba al gran público. Silver trabajó con muchos estadísticos expertos durante su paso por Baseball Prospectus, pero él fue el único que hizo el esfuerzo de adaptar estas aptitudes al campo nuevo y más lucrativo de las previsiones electorales. Este punto nos lleva a la siguiente observación respecto a la manera de formar parte del grupo de ganadores en nuestra economía: el que no produce no prospera, sin importar que sea el más talentoso de todos. Ahora que hemos señalado las dos aptitudes esenciales para avanzar en el mundo contemporáneo, donde impera la tecnología, planteamos la pregunta que lógicamente se desprende de allí: ¿cómo se cultivan esas aptitudes esenciales? Así llegamos a una de las tesis centrales de este libro: las dos aptitudes esenciales que acabamos de describir se basan en nuestra capacidad de trabajar a fondo. Si usted no ha dominado esta aptitud fundamental, tendrá que hacer grandes esfuerzos para aprender cosas difíciles o para producir en un nivel superior. A primera vista, no parece obvio que estas aptitudes se basen en el trabajo a fondo. Se requiere mirar más de cerca la ciencia del aprendizaje, la concentración y la productividad. En las siguientes secciones, usted podrá mirar de cerca estos temas y entender por qué trabajar a fondo está íntimamente ligado al éxito económico. Así, esta realidad dejará de ser inesperada para volverse incuestionable. Trabajar a fondo permite aprender rápidamente cosas difíciles, que tu mente funcione como una lupa, gracias a los rayos convergentes de la atención, que tu alma tienda hacia aquello que has escogido como idea dominante y totalmente absorbente. 15. Este consejo proviene de Antonín Dalmases Sertillanges, un religioso dominico, profesor de filosofía moral, quien escribió, durante la primera parte del siglo XX, un libro poco voluminoso pero muy importante titulado La vida intelectual. Sertillanges escribió esta obra a modo de guía para el desarrollo y la profundización de la mente. 16, dirigida a las personas llamadas a ganarse la vida trabajando en el mundo de las ideas. En esta obra, el autor reconoce la necesidad de dominar material complicado y contribuye a prepararlo a usted para este desafío. Por esta razón, su libro es útil para la búsqueda que nos lleva a comprender cómo dominar rápidamente las habilidades cognitivas difíciles. Para entender el consejo de Sertillanges, volvamos a su cita. En este pasaje de la vida intelectual, el autor sostiene que para comprender el campo que nos interesa es necesario abordar sistemáticamente los temas relevantes, para que los rayos convergentes de la atención nos lleven a descubrir la verdad latente que hay en cada asunto. En otras palabras, nos enseña que para aprender se requiere de una intensa concentración. Se trata de una idea vanguardista para su época. En las reflexiones que, en los años 20, llevó a cabo Sertillanges sobre la mente, hizo un descubrimiento sobre el dominio de tareas cognitivamente exigentes que la academia tardaría 7 decenios más en formalizar. Esta labor de formalización comenzó en serio en los años 70, cuando una rama de la psicología, llamada psicología del desempeño, empezó a investigar sistemáticamente para determinar qué distingue a los expertos, en diversos campos, de los demás. A comienzos de los años 90, K. Anders Ericsson, profesor de la Florida State University, juntó estos hilos y produjo una sola respuesta, coherente con otras investigaciones en curso, a la que le dio el ingenioso nombre de práctica deliberada. 17. Ericsson abre su ensayo pionero sobre el tema con una afirmación impactante: negamos que esas diferencias, entre los expertos y los adultos normales, sean inmutables.
Por el contrario, afirmamos que las diferencias entre los expertos y los adultos normales son el reflejo de toda una vida dedicada al esfuerzo deliberado por mejorar el desempeño en un campo específico. 18. A la cultura estadounidense le encanta la trama del muchacho prodigio. Recordemos la famosa frase del personaje caracterizado por Matt Damon en En busca del destino: no te imaginas lo fácil que es para mí, cuando efectúa una prueba que era un obstáculo para los mejores matemáticos del mundo. La línea de investigación que promueve Erickson, y que hoy en día goza de amplia aceptación, con ciertas reservas. 19, desestabiliza estos mitos. Para dominar una tarea cognitivamente exigente se requiere esta forma específica de práctica, con unas pocas excepciones relacionadas con el talento natural. También en este punto Sertillanges parece haberse adelantado a su tiempo, y afirma en La vida intelectual: los genios mismos solo pudieron volverse grandes gracias a la aplicación de toda su fuerza en el punto donde habían decidido demostrar su capacidad. 20. Erickson no lo habría dicho mejor. Así, llegamos al siguiente interrogante: ¿qué se necesita para la práctica deliberada? Sus componentes esenciales suelen identificarse de esta manera. 1. Nuestra atención se concentra firmemente en la destreza específica que estamos tratando de mejorar o en la idea que buscamos dominar. 2. Recibimos retroalimentación para corregir nuestra visión y mantener la atención exactamente en el punto en donde es más productiva. El primer componente es de particular importancia para nuestra discusión, pues pone el énfasis en el hecho de que la práctica deliberada no puede existir simultáneamente con la distracción y que, por el contrario, requiere de una concentración sin interrupciones. Como subraya Erickson, la atención dispersa es prácticamente la antítesis de la atención concentrada que se requiere en la práctica deliberada. 21. El énfasis es mío. Como psicólogos, ni a Erickson ni a otros investigadores en este campo les interesa averiguar por qué la práctica deliberada funciona, simplemente la identifican como un comportamiento eficaz. Sin embargo, durante las décadas que han transcurrido después de la publicación de los primeros artículos de Erickson sobre el tema, los neurocientíficos han venido explorando los mecanismos físicos presentes en el mejoramiento del desempeño de las personas en las tareas difíciles. Como lo señala el periodista Daniel Cole en su libro del 2009, The Talent Code. 22, estos científicos creen que la respuesta está relacionada con la mielina, una capa de tejido graso que envuelve las terminaciones nerviosas y funciona como aislante, que les permite a las células actuar más rápido y de forma más eficiente. Para comprender el papel de la mielina en el mejoramiento, es necesario recordar que las destrezas, ya sean intelectuales o físicas, se reducen a circuitos cerebrales. Esta nueva ciencia del desempeño sostiene que las personas mejoramos en una destreza a medida que desarrollamos más mielina en las neuronas relevantes, lo que hace que el circuito correspondiente actúe más eficazmente haciendo menos esfuerzos. Destacarse en algo equivale a tener buenos niveles de mielina. Este concepto es importante, pues constituye el fundamento neurológico de la eficacia de la práctica deliberada. Al concentrarnos intensamente en una destreza específica, obligamos al circuito relevante a actuar, una y otra vez, de manera aislada. El uso repetitivo de un circuito específico pone en funcionamiento unas células llamadas oligodendrocitos, que forman las capas de mielina alrededor de las neuronas de los circuitos, lo cual afianza eficazmente la destreza en cuestión. Por lo tanto, es importante concentrarse intensamente en determinada tarea y evitar las distracciones, porque esta es la única manera de aislar el circuito neurológico relevante, de tal manera que se produzcan los niveles de mielinización suficientes. Por el contrario, si tratamos de aprender una nueva destreza compleja, por ejemplo, gestión de base de datos de SQL, en un estado de baja concentración, tal vez usted tiene abierto el Facebook, estaremos poniendo a actuar demasiados circuitos de manera simultánea y aleatoria para aislar el grupo de neuronas que de verdad queremos fortalecer. En el siglo transcurrido desde que Antonín Dalmases Sertillanges escribió sobre el uso de la memoria como una lupa para concentrar los rayos de la atención, hemos pasado de esta elevada metáfora a una explicación menos poética expresada en función de los oligodendrocitos. Sin embargo, esta secuencia del pensamiento sobre el pensamiento apunta a una conclusión inevitable. Para aprender rápidamente cosas difíciles, es necesario concentrarse intensamente sin distracciones. Dicho de otro modo, aprender requiere trabajar a fondo.
Si usted se siente cómodo con la profundidad, se sentirá cómodo dominando los sistemas y destrezas cada vez más complejos que se necesitan para prosperar en nuestra economía. Si, por el contrario, usted sigue siendo una de las muchas personas para las que la profundidad es incómoda y la distracción es constante, no espere que estos sistemas y destrezas se le den fácilmente. Trabajar a fondo permite producir a un nivel superior. Adam Grant produce a un nivel superior. Cuando conocí a Grant en el 2013, era profesor vitalicio en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, la persona más joven en haber accedido a ese nivel. Un año después, cuando comencé a escribir este capítulo, y empezaba a pensar en mi propio proceso de acceso a catedrático titular, la situación de Grant había cambiado y era entonces el catedrático titular, más joven de Wharton. La razón por la que Grant avanzó tan rápido en su área académica es muy simple: produce. En el 2012, Grant publicó 7 artículos, todos ellos en revistas importantes. Esta cifra es absurdamente alta para su campo de acción, en el cual los profesores tienden a trabajar solos o en pequeños grupos, y no cuentan con grandes equipos de estudiantes e investigadores con postdoctorado que los apoyen en sus investigaciones. En el 2013, la cifra bajó a 5. Sigue siendo absurdamente alta, aunque por debajo de sus estándares recientes. Sin embargo, esta disminución en la producción de Grant puede explicarse porque en ese mismo año publicó un libro titulado Give and Take, que popularizó parte de sus investigaciones sobre las relaciones en los negocios. Sobra decir que el libro fue todo un éxito. 23. Fue reseñado en la portada de The New York Times Magazine, 24, y se vendió muy bien. Cuando Grant fue nombrado profesor titular en el 2014 ya había escrito más de 60 artículos revisados por pares, además de su exitoso libro, 25. Poco después de conocer a Grant, y pensando en mi propia carrera académica, le pregunté por su productividad. Por fortuna para mí, estaba dispuesto a compartir sus ideas sobre este asunto. De hecho, él piensa mucho sobre la mecánica de la producción a un nivel superior. Me envió, por ejemplo, varias diapositivas de PowerPoint de un taller al que asistió con otros profesores de su área de conocimiento. El evento trataba sobre observaciones basadas en datos para producir trabajos académicos a un ritmo óptimo. Entre las diapositivas había diagramas circulares sobre la distribución del tiempo por semestre, un diagrama de flujo sobre el desarrollo de las relaciones con los coautores y una lista de lecturas sugeridas que comprendía más de 20 títulos. Estos profesores de negocios no se ajustan al cliché de los académicos abstraídos que viven perdidos en los libros y que ocasionalmente conciben una gran idea. Para ellos la productividad es un problema científico que deben resolver de manera sistemática. Esta es una meta que Adam Grant parece haber alcanzado con todo éxito. Aunque la productividad de Grant depende de muchos factores, una idea en particular resalta en su método: realizar el trabajo intelectual difícil pero importante en segmentos largos e ininterrumpidos. Grant hace esta labor en diferentes niveles. Durante un año en particular dicta las clases en el semestre del otoño, con lo cual puede dedicar toda su atención a la enseñanza y estar disponible para sus alumnos. Este método funciona, pues Grant es actualmente el profesor mejor calificado en Wharton y ganador de diversos premios de docencia. Al distribuir su trabajo así, Grant puede dedicarse por completo a la investigación durante la primavera y el verano, y llevar a cabo su trabajo con menos distracciones. En una escala de tiempo más reducida, Grant también distribuye ordenadamente sus actividades. En un semestre dedicado a la investigación alterna entre periodos donde mantiene la puerta de su oficina abierta a sus estudiantes y colegas, y periodos en que se aísla para concentrarse de lleno y sin distracciones en una tarea investigativa. Por lo general divide la escritura de un artículo académico en 3 tareas diferentes: analizar la información, escribir el borrador completo y editar el documento para publicarlo. Durante estos periodos, que duran entre 3 y 4 días cada uno, pone en su correo electrónico un mensaje de respuesta automático donde les advierte a sus corresponsales que no obtendrán una respuesta. Eso a veces confunde a mis colegas, me cuenta Grant. Me dicen, pero tú sí estás, te veo en la oficina ahora mismo. Sin embargo, para Grant es importante contar con un estricto aislamiento hasta terminar la tarea en cuestión.
Intuyo que Adam no trabaja más horas que los profesores promedio de las mejores instituciones de investigación. Por regla general, se trata de un grupo proclive a trabajar en exceso, pero sí logra producir más que cualquier otra persona en este campo. Creo que el método de repartir el trabajo en largos periodos ininterrumpidos contribuye a explicar esta paradoja. Al consolidar su trabajo en segmentos intensos y continuos, saca partido de la siguiente ley de la productividad: trabajo de alta calidad producido igual a tiempo gastado, X, intensidad de la concentración. Según esta fórmula, los hábitos de Grant adquieren sentido. Al maximizar la intensidad cuando trabaja, maximiza los resultados que produce por unidad de tiempo gastada trabajando. No es la primera vez que he visto esta concepción de la productividad. Ya me había llamado la atención cuando me encontraba haciendo la investigación para mi segundo libro, How to Become a Straight A Student, cómo obtener las mejores calificaciones en los estudios, 26, muchos años atrás. Durante aquella investigación entrevisté a cerca de 50 estudiantes universitarios de pregrado que obtenían las más altas calificaciones en algunas de las universidades más competitivas del país. Algo que observé en estas entrevistas es que los mejores alumnos muchas veces estudiaban menos que el grupo inmediatamente inferior en los promedios ponderados de las calificaciones. Una de las explicaciones para este fenómeno es la fórmula enunciada más atrás: los mejores estudiantes comprenden cuál es el papel que desempeña la intensidad y, por lo tanto, maximizan su concentración. De esta manera, disminuyen drásticamente el tiempo de preparación para los exámenes o la redacción de los ensayos, sin disminuir la calidad de los resultados. El ejemplo de Adam Grant demuestra que esta fórmula de la intensidad no solo se aplica en el caso del promedio ponderado de las calificaciones de los estudiantes universitarios, sino que también es relevante en otras labores que son exigentes desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Encontramos una interesante explicación en un texto de Sophie Lerro, profesora de negocios en la Universidad de Minnesota. En un artículo publicado en el 2009, que lleva el curioso título de Why is it so hard to do my work? ¿Por qué me cuesta tanto hacer mi trabajo? 27, Leroy expone un efecto que llama residuo de atención. En la introducción, la profesora señala que otros investigadores han estudiado el efecto del multitasking, tratar de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, sobre el desempeño, pero que en las modernas oficinas de trabajadores del conocimiento, cuando se llega a un nivel alto, lo más común es que las personas trabajen en múltiples proyectos de manera secuencial. La persona pasa de una reunión a la otra, empieza a trabajar en un proyecto y poco después debe pasar a otro. Así es la vida en las empresas, explica Leroy. El problema que la investigadora identifica en este tipo de estrategia laboral es que, al pasar de la tarea A a la tarea B, la atención de la persona no engrana inmediatamente, sino que un residuo de atención sigue pensando en la tarea original. Este residuo se vuelve especialmente denso si el trabajo que la persona hacía en la tarea A no tenía límites claros y era de baja intensidad. Sin embargo, aunque la persona termine la tarea A antes de pasar a la otra, su atención sigue estando dividida durante un rato. Leroy estudió el efecto de este residuo de atención sobre el desempeño haciendo que los sujetos en el laboratorio cambiaran de tarea. En uno de los experimentos, por ejemplo, Leroy les pedía a los sujetos que trabajaran en unos juegos de palabras. En una prueba, interrumpía a los participantes antes de terminar y les asignaba la siguiente tarea, nada fácil, de leer currículos y tomar decisiones hipotéticas sobre la contratación de las personas. En otra prueba, dejaba que los sujetos terminaran los juegos de palabras antes de asignarles la siguiente tarea. Entre los juegos de palabras y el ejercicio de contratación, les ponía un juego de decisión lexical rápida para cuantificar el residuo que había quedado de la primera tarea, asterisco. Los resultados de este y otros experimentos similares que Leroy llevó a cabo son claros. Las personas que tienen residuos de atención tras cambiar de tarea tendrán un bajo desempeño en la siguiente tarea, y cuanto más intenso sea el residuo, peor será el desempeño. El concepto de residuo de atención contribuye a explicar por qué la fórmula de la intensidad es cierta y, por lo tanto, sirve para explicar la productividad de Grant. Al trabajar en una sola tarea difícil por un tiempo prolongado, sin pasar a otra cosa, Grant minimiza el impacto negativo del residuo de atención de sus otras obligaciones, y eso le permite maximizar el desempeño en la tarea en cuestión.
En otras palabras, cuando Grant trabaja aisladamente durante varios días en la producción de un ensayo académico, lo hace a un nivel de eficiencia superior al de sus colegas, que aplican una estrategia donde hay mayores distracciones, en la cual el trabajo es objeto de varias interrupciones que aportan su cuota significativa de residuo de atención. Aunque no pueda replicar al 100% el estado de aislamiento extremo de Grant, en la segunda parte trataremos sobre diferentes estrategias de programación del tiempo para trabajar a fondo. Lo cierto es que el concepto del residuo de atención se debe tener muy presente, pues implica que el hábito común de trabajar en un estado de semidistracción es potencialmente nocivo para el desempeño. Tal vez parezca inofensivo mirar la bandeja de entrada de los correos más o menos cada 10 minutos. De hecho, muchas personas justifican esta costumbre aduciendo que es mejor que dejar la ventana abierta todo el tiempo, una práctica tonta que ya se ve muy poco. Sin embargo, Leroy considera que esta costumbre no implica una gran mejoría. Hacer una revisión rápida de los correos implica que nuestra atención debe dirigirse hacia una nueva meta. Peor aún, al ver mensajes sobre asuntos que no podemos abordar en el momento, casi siempre sucede, nos vemos obligados a volver a nuestra tarea original dejando pendiente una segunda tarea sin concluir. El residuo de atención que deja este cambio afecta nuestro desempeño. Cuando tomamos distancia de estas observaciones individuales vemos cómo se forma un argumento claro. Para producir a nuestro nivel superior, necesitamos trabajar durante periodos prolongados para concentrarnos completamente en una sola tarea, sin distracciones. Dicho de otro modo, el tipo de trabajo que optimiza nuestro desempeño es trabajar a fondo. Si usted no se siente cómodo con esta clase de profundidad por largos periodos de tiempo, será difícil que su desempeño llegue a altos niveles de calidad y cantidad, que son cada vez más necesarios para prosperar profesionalmente. A menos que sus talentos y sus destrezas superen con mucha ventaja a los de la competencia, los trabajadores profundos terminarán produciendo más que usted. ¿Y qué hay de Jack Dorsey? He demostrado por qué trabajar a fondo es clave para desarrollar las aptitudes que se están volviendo centrales en nuestra economía. Sin embargo, antes de que aceptemos esta conclusión, debemos hacer frente a una pregunta que suele surgir cuando abordo este tema: ¿y qué hay de Jack Dorsey? Jack Dorsey contribuyó a fundar Twitter. Tras retirarse de sus funciones como director ejecutivo de esa compañía, lanzó la empresa de procesamiento de pagos Square. Así lo define un perfil de Forbes: es un perturbador de marca mayor y un infractor inclinado a la reincidencia. 28. También es una persona que no pasa mucho tiempo en estado de trabajo a fondo. Dorsey no disfruta del lujo de largos periodos de pensamiento ininterrumpido. En el momento en que se publicó el perfil de Forbes tenía labores administrativas en Twitter, donde siguió ejerciendo funciones como presidente de la junta directiva, y en Square, con una programación apretada diseñada para que las compañías tengan una cadencia semanal predecible, y que también garantiza que el tiempo y la atención de Dorsey vivan severamente fraccionados. Dorsey relata, por ejemplo, que termina un día promedio con notas de unas 30 o 40 reuniones. Por las noches, revisa y filtra las notas. En los espacios pequeños, entre todas esas reuniones, pone en práctica la costumbre de estar disponible. Buena parte de mi trabajo lo hago en mesas altas sin sillas, donde cualquiera puede abordarme, dice. Puedo escuchar las conversaciones que ocurren en toda la compañía. 29. Este estilo de trabajo no es profundo. Para usar un término de nuestra sección anterior, diré que es probable que el residuo de atención de Dorsey sea bastante denso, con su estilo de pasar a toda carrera de una reunión a la otra y dejar que la gente lo interrumpa en los breves interludios entre ellas. Con todo, no podemos decir que el trabajo de Dorsey sea superficial, pues este, tal como lo definimos en la introducción, es de bajo valor y fácilmente reproducible. Lo que hace Jack Dorsey tiene un gran valor y es altamente premiado en nuestra economía. En el momento de la escritura de este capítulo, Dorsey se encontraba en el grupo de las 1000 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto que supera los $1.000 millones. 30. Jack Dorsey es importante para nuestras observaciones, porque es el representante perfecto de un grupo de personas que no podemos pasar por alto: los individuos que progresan sin profundidad. El título de esta sección es una pregunta: ¿y qué hay de Jack Dorsey?, que apunta a una reflexión. Y a una pregunta más amplia: si trabajar a fondo es tan importante.
¿Por qué hay gente distraída que tiene éxito? Para concluir este capítulo, quiero abordar la respuesta a esta pregunta, para que no quede flotando en su mente conforme vamos avanzando y profundizando en el libro. Para comenzar, es preciso anotar que Jack Dorsey es un alto ejecutivo de una gran compañía, de hecho, 2 compañías. Las personas que tienen esos cargos desempeñan un papel importante en el grupo de quienes prosperan sin profundidad. El estilo de vida de estos ejecutivos tiene fama por sus niveles de distracción. Veamos cómo responde Carey Trainer, director ejecutivo de Vimeo, a la pregunta de cuánto tiempo puede pasar sin mirar el correo electrónico. Puedo pasar todo un sábado sin, bueno, casi todo el día, quiero decir, lo miro, pero no necesariamente respondo. 31. Al mismo tiempo, estos ejecutivos reciben las mejores remuneraciones en la economía de los Estados Unidos y son más importantes para esta que en cualquier otro periodo de la historia. El éxito de Dorsey, en el que la profundidad no es un factor determinante, es común en este nivel superior de gerencia. Una vez estipulada esta realidad, debemos tomar distancia y recordar que el valor general de la profundidad sigue intacto. ¿Por qué? Porque la necesidad de la distracción en la vida laboral de estos ejecutivos es muy específica del trabajo que realizan. Un buen director ejecutivo es, esencialmente, una máquina de torna de decisiones que es muy difícil de automatizar, a diferencia de lo que ocurre con el sistema Watson de IBM para jugar Jeopardy. Estos ejecutivos cuentan con una gran provisión de experiencias duramente aprendidas y poseen un instinto aguzado de su mercado. A lo largo del día, les presentan información, bajo la forma de correos electrónicos, reuniones, visitas y demás, y ellos deben procesarla para producir una decisión. Pedirle a un director ejecutivo que pase 4 horas pensando profundamente en un solo problema es un desperdicio de sus habilidades. Es mejor contratar a 3 subalternos inteligentes para que piensen profundamente sobre el problema y luego le lleven al ejecutivo sus soluciones, para que éste tome una decisión final. Esta especificidad es importante porque significa que, si usted es un alto ejecutivo en una compañía grande, muy probablemente no necesitará leer los consejos en las páginas que siguen. Por otra parte, también significa que no es posible extrapolar las maneras de proceder de esos ejecutivos a otros trabajos. El hecho de que Dorsey valore la interrupción o que Carey Trainer mire constantemente su correo electrónico no significa que usted tendrá el mismo éxito si sigue ese ejemplo. Estos comportamientos son característicos de sus funciones específicas como altos ejecutivos. Esta regla de especificidad debe aplicarse a contraejemplos similares que pueda evocar usted a medida que vaya avanzando en el libro. No debemos perder de vista que hay ciertos sectores de nuestra economía en los que la profundidad no tiene un gran valor. Aparte de los ejecutivos, encontramos también en este sector a ciertos tipos de vendedores y cabilderos. Para ellos, estar conectados de manera permanente es su herramienta más valiosa. Hay incluso quienes logran prosperar en medio de la distracción en campos donde sería útil una mayor profundidad. No se precipite a clasificar su trabajo como uno donde la profundidad no es necesariamente útil. El simple hecho de que sus hábitos actuales le dificulten trabajar a fondo no significa que la ausencia de profundidad sea fundamental para hacer bien su labor. En el siguiente capítulo, por ejemplo, relataré la historia de un grupo de destacados consultores de negocios que estaban convencidos de que su conectividad constante mediante el correo electrónico les era necesaria para atender a sus clientes. Cuando un profesor de Harvard los obligó a desconectarse con mayor regularidad, como parte de una investigación, descubrieron, para su sorpresa, que esa conectividad no era tan importante como habían supuesto. En realidad, los clientes no necesitaban estar en contacto con ellos en todo momento, y su desempeño como consultores mejoró cuando su atención dejó de estar tan fraccionada. De manera similar, varios gerentes que conozco trataron de convencerme de que su labor es más valiosa cuando pueden responder rápidamente a los problemas de sus equipos, previniendo atolladeros. Consideran que su función es posibilitar la productividad de otros y no necesariamente proteger la propia. Sin embargo, en conversaciones posteriores se vio que para alcanzar esta meta en realidad no se requería una conectividad que fraccionara la atención. De hecho, muchas compañías de software ahora incluyen metodologías SIREM para la gestión de proyectos, que reemplaza buena parte de los mensajes puntuales con reuniones de seguimiento regulares, altamente estructuradas e inflexiblemente eficientes.
que muchas veces se llevan a cabo estando de pie para minimizar la necesidad de hablar por hablar. Gracias a esta manera de proceder, se libera tiempo para que el gerente piense profundamente sobre los problemas que enfrenta el equipo y muchas veces se mejora el valor de lo producido. En otras palabras, trabajar a fondo no es la única destreza valiosa en nuestra economía y es posible obtener buenos resultados sin cultivar esta habilidad, pero los nichos en que esta estrategia es aconsejable son cada vez más escasos. A menos que usted tenga pruebas irrefutables de que la distracción es importante para su profesión específica, le conviene, por las razones que mencionamos en este capítulo, pensar seriamente en la profundidad. Capítulo 2. El trabajo a fondo es escaso. En el 2012, Facebook dio a conocer los planos para sus nuevas oficinas, diseñadas por Frank Gehry. En el centro de este nuevo edificio se encuentran, como afirmó el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, las oficinas de espacio abierto más grandes del mundo. Más de 3.000 empleados trabajarán en un mobiliario distribuido en una extensión de más de 4 hectáreas. Por supuesto que Facebook no es la primera de las grandes compañías de Silicon Valley en adoptar el concepto de oficina abierta. Cuando Jack Dorsey, a quien mencionamos al final del capítulo anterior, compró el edificio donde funcionaba antiguamente el San Francisco Chronicle para instalar allí Square, decidió configurar el espacio de tal manera que los desarrolladores trabajaran en zonas comunes dispuestas en largos escritorios compartidos. Invitamos a la gente a trabajar en espacios abiertos porque creemos en el poder de los encuentros fortuitos, creemos en la importancia de que los empleados enseñen mutuamente cosas nuevas, explica Dorsey. 2. Otra de las grandes tendencias que observamos últimamente en los negocios es el auge de la mensajería instantánea. Un artículo del Times declara que esta tecnología ya no es del dominio exclusivo de adolescentes chateadores, sino que contribuye a que las compañías tengan un aumento de la productividad y una mejora en el tiempo de respuesta a los clientes. Un gerente de producto senior de IBM se jacta: enviamos 2,5 millones de mensajes al día dentro de IBM. 3. Uno de los actores más recientes en el mundo de la mensajería instantánea corporativa es Hall, una empresa nueva de Silicon Valley que ayuda a los empleados a ir más allá del simple chat y hacer trabajo colaborativo en tiempo real. Un desarrollador radicado en San Francisco me describe el funcionamiento de una empresa donde se usa Hall. Según me explica, los empleados más eficientes configuran su editor de texto de tal manera que aparezca una señal en la pantalla cada vez que se publica una pregunta o comentario en el hall de la empresa.